Hola, soy Jennifer Boni, Cuentacuentos. El propósito de este video tutorial es compartirles algunas ideas y técnicas que podrán utilizar para leer en voz alta a los niños entre los 0 y los 4 años. Sabemos que la lectura y los libros son muy importantes en el desarrollo de los niños, pero ¿sabías que puedes comenzar a leer a los niños desde que son bebés? Incluso desde que están en el útero materno. Todas las palabras, rimas, cantos y cuentos que recibe el bebé van moldeando su cerebro y creando conexiones neuronales que tendrán un impacto positivo en su desarrollo. Además, estudios neurocientíficos han demostrado que en la primera infancia es cuando más conexiones se forman. La Asociación Americana de Pediatría recomienda a los padres leer a sus hijos todos los días al menos 15 minutos, desde que son bebés, pues esto estimula el desarrollo del cerebro y contribuye a la larga a la adquisición del lenguaje, la lectoescritura y al desarrollo de habilidades sociales. Por estas razones surge el programa Lectura en Voz Alta en Guardería Sims, que tiene un propósito muy sencillo, pero que estamos convencidos que tendrá efectos positivos de largo plazo en los niños. Leerles diario por espacio de 15 minutos contribuirá a su desarrollo. Y este tutorial es una herramienta con consejos para leerles en voz alta a los niños de las guarderías. ¡Comencemos! Antes de empezar con las ideas y recomendaciones, me gustaría hacerte una pregunta. ¿A ti, quién te leía cuando eras pequeño? Date un momento para recordarlo. Quizás tu abuelo te platicaba historias sobre su infancia, o tu abuela te contaba leyendas o cantaba canciones y rimas. Tal vez recuerdes a tu mamá o a tu papá contándote un cuento mientras recorrían un trayecto. Tal vez fue una maestra en la escuela quien te leyó un cuento. ¿Recuerdas cuándo aprendiste a leer? ¿Recuerdas algún cuento en especial? ¿Cómo eran esos momentos? Porque si los recuerdas ahora, después de tantos años, entonces seguramente esos cuentos estaban arropados en un ambiente emocional acogedor. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, de la importancia de esos primeros encuentros con la palabra, la lectura y la literatura. ¿Por qué leer desde la primera infancia? La primera infancia cubre el periodo desde la etapa intrauterina hasta los 6 años. Y se ha visto que en los primeros 3 años de vida, el cerebro tiene una plasticidad enorme. Esto significa que en esta etapa el cerebro tiene un mayor número de neuronas y estas realizan infinidad de conexiones si reciben las experiencias adecuadas. Las conexiones neuronales que se estimulan con mayor frecuencia continúan funcionando, pero las que no, se pierden. Así que nunca es demasiado temprano para que el bebé comience a recibir a través de la palabra el lenguaje de su mundo. Leer antes de leer. El primer acercamiento que tiene el bebé al lenguaje es a través del oído. Desde el útero, el bebé reacciona a la voz de su madre y desde ahí comienza a crearse el vínculo emocional entre los dos. El bebé llega al mundo necesitado de un adulto que lo sostenga, que lo mire, que le hable, que le dé sentido a su existencia. Esto lo sabemos intuitivamente. Por eso, cuando cargamos a un bebé, lo miramos, lo envolvemos en palabras y esas palabras amorosas, canciones y rimas van tejiendo un nido emocional desde donde el bebé comienza a experimentar el mundo. ¿Cómo usar un libro para bebés? De 0 a 24 meses. ¿Y cómo leerle a un bebé?
Y entonces los conejos viven debajo de la tierra. Así que este conejo se mete a su hoyo debajo de la tierra y se duerme. Bueno, pues lo primero que hay que considerar es leerle al bebé con la convicción de que está comprendiendo y que esta comprensión irá aumentando. Pues aun cuando no entienda completamente el significado de las palabras, el bebé está recibiendo el ritmo, la entonación y la emoción del lenguaje. Y esas palabras se van instalando dentro de él y serán utilizadas cuando comience a articular. Cuando el bebé aprende a sentarse, es el comienzo de una etapa totalmente distinta a la anterior. Pues ahora al bebé se le despliega un mundo de posibilidades. Puede estar sentado y manipular cosas con sus manos, objetos, juguetes y libros. Para este momento son ideales los libros de tela con texturas, los libros en donde pueda tocar, acariciar, los libros que ocultan y revelan. Además de esto, el niño va desarrollando coordinación motora. Es importante notar que en este primer encuentro con el libro es usado pues como un juguete por el niño y eso está bien. El bebé está descubriendo y descubre primero la parte física del libro y después irá descubriendo el contenido. Descubre que adentro del libro se encuentra otra forma de jugar, un juego a través del lenguaje. Por eso es recomendable permitir al bebé explorar y jugar con el libro como él decida. Ya después vendrá un momento para sentarse y contar la historia. Alrededor de los 8 o 10 meses, cuando ha estado expuesto a los libros, un bebé comenzará a entender cómo funciona un libro y a utilizarlo como si estuviera leyendo. Pero para que un niño de esta edad se entretenga pasando las hojas de un libro por sí mismo, es necesario que antes un adulto significativo para él le haya mostrado varias veces cómo se lee y cómo es que las páginas de un libro encierran historias, juegos y canciones. Por otro lado, la lectura contribuye a desarrollar el pensamiento simbólico desde esta edad, pues el bebé comprende que las imágenes que ve en el libro no son la realidad y sin embargo hacemos como que son reales. Eso es el inicio del pensamiento simbólico. Entre los 12 y los 24 meses surge en los niños el inicio del lenguaje. Pasan del balbuceo a la creación de sonidos que son cada vez más parecidos a palabras entendibles. Y con el lenguaje, el niño descubre que puede nombrar el mundo a su alrededor, pero también nombrar aquello que no está, que puede expresar necesidades, expresar emociones. Está descubriendo el poder de la palabra. En este momento, la lectura juega un papel fundamental, no solo para ampliar el vocabulario, sino para desplegarle al niño las enormes posibilidades que tiene el lenguaje. El niño aprende del adulto cómo y para qué se utiliza el lenguaje. Si el adulto tiene un uso limitado del lenguaje, eso aprenderá el niño. Por el contrario, si el adulto hace uso de los libros y de la literatura para relacionarse con el niño, entonces al niño se le amplían sus posibilidades de lenguaje, de expresión y de entendimiento del mundo. ¿Cómo usar un libro para niños pequeños de 2 a 4 años? Su mamá estaba tan ocupada que no la escuchó. Así que Lina, con mucho cuidado, tomó la Catarina y la guardó en su bolsillo. Al llegar a esta etapa, el niño ya comprende que en un libro hay una secuencia de hechos que se continúan y cuentan una historia. Ya no bastan los libros con imágenes sencillas que nombran y describen,
Ahora es necesario un libro que narre una secuencia de eventos, con un principio, un medio y un desenlace. Esto, para el desarrollo del niño, es fundamental porque le ayuda a estructurar su propia experiencia interna y ubicarse en el mundo. Interpretar las experiencias como sucesos, que al igual que una historia tienen un inicio, un medio y un desenlace. Para este momento puede ser ideal el libro álbum. El libro álbum es un libro en donde las imágenes cuentan una historia. Es decir, las imágenes no solo acompañan al texto, sino que agregan a la historia. Incluso, como hay libros álbum que no contienen palabras, solo imagen. Y aquí, pues entra la imaginación del adulto para contar la historia con sus propias palabras e invitar al niño a que también descubra lo que significan las imágenes. Y ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones. Si se hace con dedicación, el momento de la lectura puede convertirse en un espacio de encuentro inolvidable. Una experiencia compartida en donde el adulto, por un momento, deja a un lado las obligaciones del mundo para sumergirse, junto con el niño, en el mundo mágico del libro. Y para esto, te voy a dar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, dedicar 15 minutos diarios para la lectura. En segundo lugar, utilizar estas técnicas. Conocer el libro de antemano para encontrarle todas las posibilidades. Esto es importantísimo porque mientras más familiarizado estés con el libro, va a ser más fácil que seas creativo, que puedas aprovecharle al máximo. Ya sabes qué es lo que viene después, dónde se va a crear tensión en la historia, dónde puedes sorprenderlos, incluso puedes inventar diálogos, hacer comentarios. En segundo lugar, aprovechar las imágenes para ir más allá de la historia. Hacer preguntas, nombrar cosas. Si quieres reforzar el vocabulario, puedes señalar a la ilustración al mismo tiempo que dices el nombre de lo que estás señalando o hacer preguntas. ¿De qué color es esta pelota? ¿Cómo se llama este animal? ¿Quién puede encontrar al ratón? Leer con una pronunciación y entonación adecuadas. Mamá, ¿me puedo llevar esta Catarina a la casa? Pero su mamá estaba tan ocupada que no le escuchó, así que Lina, con mucho cuidado, tomó la Catarina y la guardó en su bolsillo. Marcando pausas, exclamaciones e interrogaciones. Usar los signos de puntuación para saber cuándo hacer pausas. Usar los signos de exclamación e interrogación para enfatizar emociones. Posicionar el libro de tal forma que los niños puedan ver las ilustraciones. Ir pasando las páginas y que los niños puedan verlo. Empezar y terminar cada historia con una entonación especial. Por ejemplo, había una vez, y abres el libro para empezar. Al terminar, cierras el libro con un colorín colorado, este cuento se ha acabado. Usar distintas voces para cada personaje. Experimenta con tu voz haciéndola suave, fuerte, aguda, grave y sé creativo para darle a cada personaje una forma de hablar distinta. Y después de eso, se sintió mucho mejor. Permitir que el niño sea la guía, que elija el libro, que lo manipule, que decida, pues hasta cuándo y cuántas veces quiere releer el mismo libro. Por ejemplo, puede ser que el niño pierda interés a la mitad de la lectura o que su interés se desvíe hacia otro libro. Eso es natural y no hay que preocuparse. Hay que recordar que los espacios de atención de los niños pequeños pues son cortos y además que cada niño es diferente. Diviértete. Si tú lo disfrutas, el niño también lo hará.
Para esto, elige libros que a ti te gusten, que te parezcan interesantes. Tu entusiasmo se contagiará a los demás. Es importante también que sepas que cualquier momento es bueno para arropar a los niños con el lenguaje. El momento de lavado de manos, el cambio de pañal, la espera de los alimentos. Y por supuesto, el momento que a mí me parece esencial para contar cuentos es el espacio en el que se están preparando para irse a dormir. En ese momento de penumbra, el cuento se convierte en un puente que los transporta del mundo de la vigilia al mundo mágico de los sueños. Libros a su alcance. Además de dedicar un momento específico todos los días para contar cuentos, es recomendable que los niños puedan acercarse a los libros cuando ellos lo deseen, para hojearlos por su cuenta, explorarlos y pedirle a un adulto que se los lea. Para esto se recomienda tener algunos libros físicamente a su alcance, en una canasta, en el piso, en una repisa o en un librero bajo. Recuerden, los seres humanos somos contadores de historias por naturaleza. Todos somos capaces de contar cuentos. El secreto reside en atreverse a explorar nuestro mundo interior. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.